que la burguesía a nivel mundial está llevando adelante contra el pueblo trabajador porque es la forma de atenuar su crisis. Claro. Ellos necesitan una mano de obra más barata y que al mismo tiempo produzca más de lo que producía antes, lo Sí, que llaman la famosa productividad. yo preguntaba sobre la continuidad entre Fernández y Milei y todos estos sujetos, porque en Chile, por ejemplo, tomando este gobierno actual de Boric, ¿cierto? Hay una continuidad con el gobierno de Piñera, pero fabulosa, en todas las políticas, incluso Boric en el ámbito represivo ha sido mucho más Contundente contundente que Piñera, ¿eh? O que sea, Piñera. Sí, sí, sí. ha, ha promovido 58 leyes represivas, publicó una ley antiterrorista nueva, que es peor que la de Pinochet, creó el Ministerio de Seguridad Pública y eh, impuso una reforma a la AFP que lejos de terminar con la AFP, le aumentó la ganancia en un 6%. Y esa es una millonada, pero fabulosa, ¿eh? Entonces, claro, los términos izquierda-derecha son muy engañosos porque no Totalmente, permiten ver el contenido de clase, totalmente. ¿eh? Sí, 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 sí. Y Absolutamente de acuerdo. De hecho, mm, digamos, bueno, uno a veces habla en estos términos para que sea un poco más comprensible, ¿no? Pero en realidad, este, derecha, izquierda hoy, ¿qué es la izquierda, qué es la derecha? Desde el nada, punto de vista de que la burguesía tiene un solo programa, como hablábamos recién. Entonces, todas claro, las opciones de la burguesía van a ir detrás de ese programa. Puede diferenciarlo nada más el tema de la intensidad de cómo llevar adelante ese programa, o la capacidad política inclusive para poder llevar adelante el programa. Pero el programa es el mismo para todas las opciones burguesas. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que la burguesía también es muy hábil, ha aprendido mucho. un poquito. Sí, Ya, pues. Ahí. Asustó mm, mi perro, que una perra grande que anda haciendo maldades por ahí. que la Claro, burguesía es muy hábil, ha aprendido mucho durante todos estos años de dominación a través de la democracia burguesa, entonces lleva el engaño a- hasta el paroxismo, podríamos decir. ¿Por qué? Porque incluso el propio pueblo, ya por lo menos en nuestra experiencia, así lo toma. Y bueno, elegimos el mal menor. Sabemos que, por ejemplo, la gente que votó a Massa en las últimas elecciones, muchísima gente lo votó eh, tapándose la nariz para que no ganara Milei. claro, Sabiendo que Massa en los dos últimos años de gobierno de Fernández había sido el ministro de Economía y que no había resuelto ningún problema, al contrario, los había agravado. Aparte que Massa es un representante bastante directo de los sectores burgueses de la Argentina, ¿no? claro, O sea que lo puede disimular menos que otros, por llamarlo así. claro. Este, y al revés, los que votaron a Milei, muchísima gente lo votó porque no querían que ganara el peronismo. Entonces, mientras el movimiento de masas y fundamentalmente la clase obrera, repito, como clase que tiene que darle una salida política al conjunto del pueblo, no rompa, no pueda romper con esa dicotomía falsa, entonces va a estar limitado en poder erigir su propio programa político. Claro. Por eso es tan importante para nosotros seguir insistiendo y seguir trabajando en el seno del proletariado.
porque necesitamos no que el partido, que el proletariado asuma su papel político en la lucha de clases. Si no, esto no va a tener grandes cambios. Y vamos a seguir en el vaivén que a pesar de la gran crisis que tiene la burguesía, termina, digamos, marcando el ritmo, digamos, ¿no? Así es. Ahora, yendo un poco hacia el mundo, Mm, el mundo, el imperialismo, que el concepto imperialismo para algunos es como es redescubrirlo. Se le había olvidado, se había olvidado. un pequeño olvido. ¿eh? El Por problema es eso, que quieren descubrir algunos qué imperialismo es más bueno que otro, ¿no? eso mismo, justamente, justamente. Hay algunos que lo que redescubrieron el concepto, pero que no avanzaron tanto. Y dijeron, no, 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 no me vengan con el imperialismo, yo tengo dos, uno bueno y uno malo. Claro. Incluso eh, hay, hay algunos que confunden el ser anti-yanqui con el ser anti-imperialista. Entonces, Ujú, es suficiente para algunos ser anti-yanqui y con eso tomen tranquilo. claro. Eh, eh, hay otras personas que plantean que el imperialismo es solamente Estados Unidos. ¿Ya? Ah, Europa, no sé cómo la definen, no, eh, pero no la definen como imperialista, sino, y yo digo, bueno, pregúntenle a los africanos, o sea, Mali, qué sé yo, Níger, lo que piensan con respecto a los franceses, ¿ya? Son imperialistas. Y van un poco más allá y plantean de que Rusia tampoco lo sería y China no la alcanza tampoco para ser imperialista, no, ni siquiera. China es socialista. Eh, y dentro de toda esa nueva teoría, eh, plantean de que el BRICS es un polo popular, algunos, antiimperialista, anti-yanqui. A mí me cuesta ver a Modi de la India como un sujeto, digamos, progresista. O sea, está haciendo toda una guerra contra los maoístas que impulsan la guerra popular. Lo mismo hace Erdogan, ¿cierto? En Turquía, que también está en el BRICS. Y si uno revisa todos los países del BRICS, en su casi el 99% mantiene relaciones fluidas con Israel, ¿eh? mm. Ya sea en el plano militar, inteligencia, cultural, económico, lo que sea, incluyendo China. Eh, ¿Cómo definen ustedes el imperialismo? Bueno, nosotros definimos el imperialismo desde la definición de Lenin. Lenin es el que eh, a mediados de la década del 10 del siglo pasado hace un estudio del desarrollo del capitalismo hasta ese momento y plantea que el imperialismo es una fase más del capitalismo. Es más, él plantea que es la última fase del capitalismo. O sea, es una fase del proceso capitalista, no está por fuera de eso. Inclusive, que eso es lo que muchos o no entienden o lo contrabandean, eh, Lenin define el imperialismo como un proceso eminentemente económico, es decir, un proceso que se da en la base material de la sociedad capitalista, que después tiene, por supuesto, su reflejo en la política, pero el proceso del imperialismo, la existencia del imperialismo es un proceso económico, y él inclusive hasta da eh, sus características principales, y una de ellas es la exportación de capitales. O sea, el capitalismo, además de exportar mercancías, exporta capitales, que son capitales sobrantes en los países de origen que salen a buscar nuevos mercados
Incluso dentro de esas características, Lenin dice, y salen a conquistar nuevas colonias en ese momento, ¿no? Y a reconfigurar el reparto del mundo. ¿Qué es lo que está pasando hoy si no es imperialismo? En todo, no hay posibilidad de que ningún país capitalista desarrollado pueda no ser imperialista desde la teoría leninista y desde la práctica. Yo pregunto, los capitales que exporta China, los grandes proyectos que tiene China para el mundo, la ruta de la seda, el papel que juega China, por ejemplo, en África, vos hablabas de Europa, pero en África, China ha hecho una inversión capitalista en muchísimos países del África, instalando fábricas completas e incluso llevando obreros chinos para poner en práctica, en funcionar esas fábricas hasta poder eh, formar mano de obra de los países en donde están invirtiendo. Eso, si no es imperialismo, ¿qué es? Es parte del proceso de concentración y centralización capitalista que hoy se está dando a niveles inéditos y en magnitudes inéditas a nivel mundial, que se disputan los negocios en cada rincón del mundo, por más chiquito que parezca. Entonces, para nosotros esa es nuestra concepción del imperialismo. Por lo tanto, no hay un imperialismo yanqui, un imperialismo chino, un imperialismo ruso, un imperialismo europeo. Obviamente, los capitales tienen un origen, pero después los niveles de transnacionalización que ha alcanzado el capital financiero hoy en el planeta hacen que se borren completamente los orígenes del capital y que hoy un Elon Musk, que en un momento era el aliado de Trump para pelear contra China, una de sus principales fábricas esté instalada en China. Y, y que al mismo tiempo por más que diga que él está aliado, eso ya pasó, ¿no? Porque se han peleado, digo, pero en el momento que decía que él era un aliado incondicional de Trump, lo decía sabiendo que él no podía levantar su fábrica de China para poder ser competitivo en el mundo. Porque ese grado de entrelazamiento que ha alcanzado el capital a nivel transnacional hace que la frase de Marx de que el capital no tiene patria, hoy sea más vigente que en el momento que él la dijo. Pensemos que nosotros estamos viviendo en un mundo donde hay un fondo de inversión que se llama BlackRock, que reúne un volumen de capital que es el tercer PBI del mundo. Después de Estados Unidos y de China, ese fondo de inversión maneja un volumen de capital que representa el tercer PBI del mundo. Ese proceso de concentración y centralización capitalista, por supuesto que está alimentado por capitales provenientes de los más diversos países y de las más diversas ramas de la producción. Que aparte ese es otra característica del imperialismo que marcaba Lenin, la fusión del capital bancario y del capital industrial que generan el capital financiero. Ese proceso no puede nadie estar, digo, desde el punto de vista capitalista, ¿no? Desde el punto de vista burgués. Nadie puede estar por fuera de ese proceso si quiere seguir siendo burgués. ¿Me explico? Es decir, este, si el proceso mismo va más allá de la voluntad de los hombres, de los estados, de los partidos y de las clases, te diría. Entonces, para nosotros el imperialismo es un fenómeno eminentemente económico que por supuesto después tiene sus características en la política. Y bueno,
El imperialismo que llevó adelante, o que lleva adelante Estados Unidos, tiene su característica, que está llevando adelante China tiene otras características. No podemos negar las diferencias, pero los dos son imperialistas. Y Marx también decía que la clase obrera se va a liberar producto de su propia obra y no de la obra de ningún imperialismo amigo. Por eso el- la intención de buscar un imperialismo más bueno que otro, lo único que busca es retrasar la organización de la clase obrera mundial para poder realmente eh, no solamente ponerle un freno al ataque del capital contra el trabajo, sino además poder poner en pie una alternativa que luche por el socialismo a nivel mundial también, ¿no? Entonces, es Ahora, muy importante hoy tener claro el problema del imperialismo desde la teoría leninista, porque nos ayuda a poder saber desde qué clase nos paramos y fundamentalmente por qué hay que ser antiimperialista en todo el sentido de la palabra. Que no hay posibilidad hoy de ser antiimperialista si no estamos en contra de cualquier variante del imperialismo, se llame como se llame. Y aunque esté al frente el Partido Comunista, llamado Partido Comunista claro. Chino. Este, Ahora, quienes plantean que hay un imperialismo bueno y uno malo, y que también es lógica esta liga a que también plantean que existiría una burguesía nacional, digamos, progresista. claro. Eh, ¿existe, existe la burguesía progresista hoy en día? La, la, a mí me da risa preguntarlo, pero tengo que preguntarlo, ¿eh? Porque eh, es decir, después de tanta matanza, tanta masacre, después de vender los recursos de los países a las transnacionales, que siga habiendo personas de izquierda que piensen que hay una burguesía progresista, después de todo lo que ha ocurrido con el genocidio, los crímenes contra la humanidad en América Latina, impulsada por la burguesía, no por los milicos solamente, sino por la Claro, burguesía, claro. que sigan pensando que hay una burguesía progresista, y lo encuentro, la verdad, increíble. Bueno, pero ahí, ¿sabés qué pasa? Hablamos de lo que decíamos antes. Vos decís sectores de izquierda que piensan que hay una burguesía progresista. En realidad son sectores reformistas que Burguesa, se llaman de izquierda, pero que son variantes pequeño burguesas, si querés decirle vos, que por ahí no claro, son partidos burgueses siquiera, claro, pero que no, en realidad han, digamos, abandonado cualquier perspectiva de lucha revolucionaria. claro. Porque el problema de la burguesía nacional ya lo definió el Che en su discurso en la Tricontinental, cuando él dice no hay ninguna posibilidad de, de que las burguesías nacionales puedan encabezar un proyecto de liberación porque siempre han estado bajo el influjo del imperialismo. Bueno, es Eso fue hace 60 años. y eso hace 60 años. Bueno, Con todo lo que estábamos hablando antes de la concentración y centralización capitalista que se dio en el mundo, la burguesía nacional no es que ya no tiene proyecto posible, no existe. Desde la perspectiva, peor, es peor todavía. claro, desde la perspectiva de que si las burguesías nacientes de un país no se transnacionalizan al ritmo que lleva la transnacionalización del capitalismo y del imperialismo, que es lo mismo, dejan de ser burguesía. Viene otro sector de la burguesía más grande y se lo chupa, se lo concentra. Entonces, materialmente es imposible de que pueda existir una burguesía nacional, ya no solo desde un proyecto político, repito, porque no tiene ningún tipo de independencia con respecto al resto de una burguesía imperialista, por llamarlo así, sino que
como condición para poder seguir siendo burguesía, tiene que ser parte del proceso imperialista. Si no, desaparecen como Ahora, clase, como sector de clase. ¿Me explico? O sea, sí, 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 no sí. sé si soy claro. Entonces, realmente es un absurdo plantear que hoy puede llegar a haber un sector de la burguesía nacional. Hay sectores desplazados de la burguesía que, bueno, siguen teniendo un negocio, una Mm, fábrica, una empresa, pero que son absolutamente insignificantes de lo que es el poder real hoy, no tienen ningún tipo de injerencia en nada. claro. Ahora, otro aspecto que también ocurre en este reordenamiento de nuevas zonas de influencia de cada centro imperialista es el avance que ha tenido la ultraderecha en Europa, Ujú, en Italia, qué sé yo, Trump mismo, etcétera. Y a raíz de ese avance, eh, con, o sea, enfrentando ese avance de la ultraderecha, se dan como dos fenómenos. Uno, los antiguos partidos de derecha ya no son fascistas, sino que son de centro, en comparación con esta nueva derecha. Eh, lo otro es que a raíz de eso emerge este discurso antifascista. ¿Ya? Eh, entonces, por ejemplo, en el caso de Chile, ante las elecciones presidenciales de noviembre, y ante la posibilidad de que la derecha hermana de Milei pueda ganar, el progresismo, en el cual está el Partido Comunista, Socialdemócrata, eh, llama a juntar a todo el progresismo, a toda la izquierda, bajo un discurso antifascista. ujú, ¿Ya? Y ellos avanzan un poco más y dicen que la contradicción hoy es entre fascismo y democracia. claro. ¿Ya? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es válida esa contradicción fascismo-democracia? Porque, porque es curioso. En el caso de Chile, por ejemplo, el sistema político que hoy nos impera es el heredado de la dictadura, Ujú. ¿ya? De Pinochet. Entonces, hoy día encontramos a una izquierda, a un partido comunista que defiende esta democracia, o sea, la de Pinochet, en función de evitar que un tipo gane las elecciones. Ujú. Eh, ¿Ustedes qué opinan con respecto a eso? ¿Cuál es la Eh, contradicción hoy? no, la contradicción sigue siendo capital trabajo, Capital de trabajo, ¿cierto? por supuesto, por supuesto. Y con respecto al tema del fascismo, yo te puedo hablar por lo que conozco más que es acá Argentina, por lo que vos me decís de que está pasando en Chile. Primero, tenemos que aclararnos que, por supuesto, hay sectores de la burguesía que son más fascistas que otros, ¿Mm? este, o más extremos, por llamarlo así, o más reaccionarios. Eh, todo es burguesía. Ahora, el fascismo, hay que tener cuidado cuando se habla del fascismo. El fascismo en realidad es la reacción de la clase dominante como política contrarrevolucionaria contra la clase obrera en particular, ¿no? Y el resto del pueblo. Nosotros no creemos hoy que eso esté pasando, que esa sea la realidad. Una cosa es el discurso, pero el fascismo no es un problema de discurso, fascismo o de intenciones siquiera. Yo te podría decir, mi ley, si pudiera, llevaría adelante un gobierno muchísimo más autoritario del que ha llevado adelante. Pero el problema es que no hay bases materiales para eso, porque el fascismo como movimiento político necesita de una base de sustentación social. Y eso, hoy por lo menos en la Argentina, no ocurrió ni está ocurriendo.
E incluso te digo más, hubo un momento al principio del gobierno de Milei de que había sectores del peronismo que empezaron a hablar del frente antifascista acá también, pero no duró, Ni un día. te diría, más que un suspiro. Hoy ni siquiera esos sectores llamados del progresismo, de la centroizquierda, ni esos sectores están planteando hoy el frente antifascista porque realmente no se puede sostener hoy el problema de que en la Argentina exista un régimen fascista. Otra cosa es decir el discurso, que es anticomunista inclusive. Claro. Sí, totalmente. Nosotros muchas veces decimos, por Dios, cuando se habla del discurso anticomunista de Milei, de todas estas expresiones, que eh, es un discurso, digamos, que prevé lo que puede llegar a pasar, en definitiva, ¿no? Es decir, el discurso anticomunista se levanta, en definitiva, porque a lo que se quiere atacar es a la clase que tengo enfrente, a mi clase enemiga, ¿no? Entonces, es un fascismo preventivo, si vos querés, o un anticomunismo preventivo, porque hoy la verdad no están tampoco dadas las condiciones para hablar de que haya corrientes comunistas que estén disputando el poder en ningún lado, lamentablemente, ¿no? Digo, entonces, pero el problema de que el fascismo es una respuesta política de la burguesía ante el cuestionamiento a su poder, a su dominio como tal, y que por lo tanto es un régimen que va mucho más allá del carácter autoritario y todo, sino que tiene que tener una base social que lo acompañe. Eso no está pasando en la Argentina, ni pasó, ni creemos que vaya a pasar. Hoy el gobierno de Milei está en absoluto retroceso, muy golpeado políticamente por todas esta serie de luchas que te venía comentando, por el alza de la lucha en la clase obrera en particular, por los resultados electorales que le han sido muy adversos, los votos en la propio Parlamento burgués que le están bajando leyes fundamentales o vetos de leyes eh, que, que el Poder Ejecutivo había promulgado, con una crisis económica de una magnitud también muy grande, muy grande, donde hoy el dólar se disparó el riesgo país, bajaron los bonos, producto de todas estas expresiones de lucha de clases que hay y de un gobierno que en política no tiene respuesta. O sea, la única Ahora, respuesta que tiene es seguir hablando del kirchnerismo como el enemigo, de seguir hablando de que le quieren hacer un golpe, de esto, cuando el movimiento de masas ya está por otro lado. El movimiento de masas ha dicho, este gobierno dijo una cosa e hizo exactamente lo contrario. Entonces ya ahora, está. ¿qué pasa en Argentina con respecto al imperialismo? Más allá de los ajustes, más allá de la injerencia del Fondo Monetario o cuántas veces hipotecan Argentina, porque fue, si que no mal recuerdo, en el gobierno de Menem, que Menem incluye a Argentina en la OTAN, ¿cierto? Sí, Posteriormente con Milei se alinea con Ucrania, con Estados eh, Unidos con Estados fundamentalmente, e Unidos, Israel. pretende enviar buques a disculpa que me ríe, a ver, eh, enviar buques a Israel. Entonces, ¿qué está pasando? Porque cuando en Chile gobernaba la concertación, ¿cierto? Eh, Chile fue puesto como ejemplo de democracia y de economía y de transición, etcétera, todo eso. Y Chile se transformó en un centro operativo de las políticas imperialistas en el Cono Sur. Ujú. Entonces, en la ONU se condenaba a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela,
Michelle Bachelet impulsó el Grupo de Lima, etcétera. Entonces, es el turno de... Disculpa que me ríe, a ver, enviar buques a Israel. Entonces, ¿qué está pasando? Porque cuando en Chile gobernaba la concertación, ¿cierto? Chile fue puesto como ejemplo de democracia y de economía y de transición, etcétera, todo eso. Y Chile se transformó en un centro operativo de las políticas imperialistas en el Cono Sur. Entonces, en la ONU se condenaba a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela. Michelle Bachelet impulsó el Grupo de Lima, etcétera. Entonces, es el turno de Argentina ahora ser el centro de operaciones imperialistas en el Cono Sur. Si vos me lo planteas por el alineamiento del gobierno de Milei, te podría decir que sí, pero yo creo que eso solo no define una... Ya. eh, a ver, acá, volviendo un poquito al tema del imperialismo y después volvemos a este tema. Estamos en un proceso a nivel mundial de una lucha por la hegemonía en el imperialismo. Eso está claro, ¿no? Hay una potencia emergente que es China contra una potencia en decadencia que es Estados Unidos, que es la que venía siendo la que hegemonizaba el proceso del imperialismo mundial, que hay una disputa. Esa disputa se da al interno de cada uno de nuestros países. Yo me imagino que en Chile como Argentina hay intereses de capitales chinos, hay inversiones chinas, este, que, que también juegan en política, digamos, ¿no? Este, eh, entonces, en ese sentido, hoy el gobierno de Milei sí tiene un alineamiento con Estados Unidos en lo que sería el plano político, eh, también en el plano militar hay, digamos, eh, eh, ciertas consecuencias con lo que se respecta a la instalación de, no te digo bases militares, pero sí instalación de algunos este, eh, algunos asentamientos, digamos, militares en la triple frontera o en el sur, en la Patagonia, eh, que tal vez se vean un poco más fortalecidos, pero también está la injerencia del imperialismo chino en la Argentina. Imperialismo chino que al mismo tiempo tiene, digamos, una interrelación con el imperialismo mundial. Vos, mira, te voy a dar un ejemplo. En la época de Alberto Fernández, China, o sea, se hace un acuerdo con China para que China fortalezca las reservas del Banco Central Argentino, ¿no? Entonces se autoriza al gobierno chino un swap, que se llama, que son casi 6.000 millones de dólares, ¿no? Que ayudan a que las reservas de Argentina, con todos los problemas que venimos arrastrando de la economía y de los dólares que existen, que no existen, que se fugan, los, los, los préstamos del FMI, bueno, que no nos vamos a meter en eso. Bueno, existe ese acuerdo. En el mediados del año pasado, sí, del 2024, ese swap vencía, ¿sí? Justo se dio en el momento en que las reservas del Banco Central de la Argentina estaban en un límite de que si China decía, bueno, me tienen que devolver el swap, las reservas quedaban en negativo, concretamente. Y el gobierno estaba en un momento político complicado. Bueno, fue el momento que Milei cambia su discurso, porque él llegó hablando pestes de China y de los comunistas Sí. chinos,
Y en una entrevista que fue muy famosa acá, terminó diciendo, no, no, los chinos son buenos porque ellos hacen negocio, pero no molestan. Así lo dije. Bueno, a los pocos días el swap chino se renueva. Pero ojo, también China puso como condición de que hubiera un apoyo del FMI para ellos renovar ese swap. ¿Qué te quiero graficar con esto? Que hay un grado tal de entrelazamiento del capital de que no podemos decir hoy que el FMI es un organismo que está solamente controlado por Estados Unidos. No, todas las potencias tienen hoy O sea, injerencia en eso. disculpa, Es, cuando tú dices que los chinos pusieron como condición que el FMI también participara, lo que está haciendo China ahí es que está viendo que el FMI estrangule más a Argentina. por supuesto, claro. El problema acá es que las instituciones financieras a nivel mundial, ¿sí? Que antes tenían un peso, hoy tienen un peso cada vez menor por el grado de injerencia que tienen los capitales que van dando vuelta por el mundo y que, por ejemplo, yo te pongo el caso de Argentina. Argentina le debe 60.000 millones de dólares al FMI, el acuerdo de Macri y el acuerdo ahora que hizo Milei. Ahora, Argentina tiene una deuda en dólares que está por arriba de los 300.000 millones. El resto se lo debe a bonistas, como se dice, privados, no se lo debe a ninguna entidad financiera mundial. Que son los bonistas de estos, de los grandes, que hablábamos antes, las grandes corporaciones que se dedican a juntarle la cabeza a un montón de capitales provenientes de un montón de lugares del mundo e invertir en diferentes lugares del mundo también. Entonces, si en ese grado de concentración que se ha dado del capital, seguimos pensando que el FMI solamente es el que determina, nos estamos equivocando también, porque hay otros sectores de la burguesía y del capital mundial que también tienen su influencia y que en determinado momento hasta pueden utilizar a esos organismos para sus intereses y en otros momentos no, los desechan porque no los necesitan, porque ya no juegan el papel que jugaban en otras. Lo mismo puede pasar con otras organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, este, bancos como el Banco Mundial, es decir, organismos que surgieron a partir de la finalización de la Segunda Guerra, que jugaron un papel en ese momento en lo que fue la proyección del capital a nivel mundial, pero que hoy, con el grado, te repito, de transnacionalización que existe y de entrelazamiento de capitales que existe en el mundo, eh, hay capitales que están muy por encima de la injerencia que pueden llegar a tener esas instituciones que han quedado caducas, son de otra época del capitalismo. ¿Me explico? Así Sí, es. hoy la injerencia la tienen las propias empresas monopolistas, las propias transnacionales. Claro, Eh, y también estos países que son monstruosos, porque China es un país monstruoso en geografía y en población, ahora en economía, como lo es la India, Estados Unidos. mm, Entonces, el poder para negociar es infinito. sí, sí, claro, aparte, eh, como te decía, está el poder de los estados, que existe, por supuesto, pero además está que esos estados ya no están, en esos estados ya no están al frente como en los estados-nación de mediados del Claro, siglo XX, la burguesía en su conjunto. Hoy son sectores cada vez más concentrados de la burguesía que inclusive se sacan de en medio a otros sectores de su propia clase
que están en una disputa permanente por el control de esos estados para poder llevar adelante sus intereses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que hasta las alianzas a nivel económico, a nivel político, son cada vez más efímeras, más, digamos, eh, pasan cosas como, por ejemplo, que regímenes que eran totalmente irreconciliables, hoy se sientan y están en una misma mesa de negociación para llevar adelante este, negocios en común. ¿Eso por qué lo hacen? Porque evidentemente atrás hay sectores monopolistas que necesitan que esos gobiernos se sienten y conformen negocios en su beneficio. Entonces no hay, como te decía, respecto de las instituciones financieras mundiales, no hay tampoco un orden mundial hoy en donde se pueda decir tal hegemoniza por tanto tiempo. Está todo en disputa y en realidad el orden mundial hoy es un gran desorden mundial. Este, y eso no sé quién le va a poder poner el cascabel al gato, porque al mismo tiempo hablábamos antes de la crisis capitalista y tenemos que reconocer y mencionar, que es muy importante también para nuestro análisis político, que los pueblos del mundo están llevando adelante este, procesos de lucha muy, muy importantes. Bueno, los últimos que ha pasado, lo de Nepal, lo de Indonesia, ahora lo de Francia, hoy ha habido unas manifestaciones en Francia importantísimas. Eh, las expresiones contra el genocidio en Palestina, los pueblos han ganado las calles realmente en capitales importantísimas del mundo. Eh, Sectores muy importantes de la clase obrera que han luchado, en la lucha de clases interna en el propio Estados Unidos, la lucha de clases también que se está dando al interior de China. Bueno, todo ese proceso de alza de la lucha de los pueblos también hace que el desorden sea cada vez más desorden y no que la burguesía a nivel mundial pueda ordenar las fichas, porque también están condicionados por una lucha de clases de pueblos que dicen basta, basta de aprietes, basta de ajuste, basta. Bueno, lo que se vio en Nepal, la verdad fue muy gráfico, ¿no? Porque ahí, bueno, la chispa fue que habían prohibido las redes sociales, pero Claro, cuando te cuentan cómo estaba viviendo ese pueblo, bueno, un claro, poco ustedes lo vivieron con el tema de los 30 centavos, ¿no? claro. Aquí, Del claro, subte, explicar lo que ocurrió en Chile hace 5 años atrás con el estallido social por 30 pesos es un 30 pesos era. infantilismo increíble. O sea, no son 30 pesos, sino que eso es la última gota, pero en el Exacto, fondo es una crisis mucho más profunda que 30 pesos. tal cual. Igual en Claro, claro. Nepal o en Indonesia, qué sé yo, que no es solamente el tema de las redes sociales. Eh, No, no, claro, claro, ese es el detonante, si vos querés, pero hay un ataque generalizado de la burguesía a las condiciones de vida de los pueblos. Y los pueblos están demostrando de que no se están eh, están despertando. sumiendo y no están aceptando sumisamente esa realidad. Mm, Y eso es un factor que condiciona mucho la crisis capitalista también. claro. Porque como decíamos antes, la crisis capitalista de superproducción eh, generó dos grandes guerras mundiales en el siglo XX. Hoy hay guerras, no decimos que no, hay más de 50 conflictos armados en el mundo, la guerra genocida que está llevando adelante Israel contra el pueblo palestino, por supuesto, pero en realidad el imperialismo a nivel mundial necesitaría una destrucción muchísimo más grande de fuerzas productivas de la que puede estar llevando adelante hasta este momento.
Y eso creemos que también está frenado en parte por la reacción de los pueblos, por la lucha de los pueblos, que condicionan las decisiones políticas, sin ninguna duda las condicionan. Claro, Nosotros lo estamos viviendo ahora en la Argentina, es decir, esta misma un realidad, gobierno que venía con toda una parafernalia de que se comía a los chicos crudos, y que mucha gente se lo creyó, por otra parte, muchas fuerzas políticas. Bueno, hoy es un gobierno que está totalmente a la deriva, y eso es producto de la lucha de clases, claro, no es producto de que han hecho un mal programa económico. Sí, además han hecho un mal programa económico, pero en realidad lo que está pasando es que el movimiento de masas ha dicho basta, no te creemos más, tu plan no nos sirve, no podemos vivir más como estamos viviendo, claro, y bueno, y lo peor eso cambia todo. que puede suceder es que cuando se está en un periodo de crisis tan grande como esta, es que asuma el mando un imbécil, porque lo único que va a hacer es ahondar más la crisis, ¿ya? Y hacer un desastre mucho mayor, Claro. claro. Y también con todo lo que está sucediendo y que ha sucedido hace ya bastante tiempo, también se echa por tierra ese concepto tan nefasto que apareció posterior al derrumbe del campo socialista, que fue el mundo unipolar, ¿ya? Sí, sí. Eh, que es totalmente antidialéctico, o sea, eh, los pueblos siempre estuvieron como contrapeso al, al imperialismo, eh, en todos los periodos, y hoy día vuelven a estar, digamos, en el tapete como un peso real, con todos los ejemplos que tú estabas dando, que es interesante porque eh, geográficamente son hechos totalmente distantes. Nepal de Francia, Indonesia de Francia, y también se desploma ese discurso, esa idea fuerza que han intentado siempre imponer que Europa es el primer mundo y Mm, hacia África es el tercer mundo. El desarrollo en función de eso, su desarrollo. Y ujú. es cosa de ver el estallido en Francia, los anteriores estallidos en Italia, en España, en Portugal, en Grecia, eh, buscar alguna estadística y uno encuentra que en Alemania hay un 20% de pobres, en Estados Unidos 50 millones de pobres. Entonces cabe la duda, bueno, ¿qué se entiende por países desarrollados? Sí. Sí. Las estéticas de pobreza son similares a la de cualquier otro país eh, considerado subdesarrollado. Eh, entonces, claro, hay muchos conceptos impuestos que se están cayendo eh, por la realidad. Y ante esa caída de conceptos y ante esa realidad, eh, los progresistas se empiezan a mostrar como lo que son realmente, defensores acérrimos del sistema. Del sistema. Claro, Absolutamente, absolutamente. Y ahí tenemos que ser intransigentes, claro y no dar por ganada ni perdida ninguna batalla, sino que hay que dar todas las batallas políticas e ideológicas que haya que darla contra cualquier variante que se intente para perpetuar el sistema. así es. Cada vez está más claro que si no hay una salida revolucionaria al capitalismo, el capitalismo nos lleva a la destrucción, A la nos barbarie, lleva a la barbarie. claro. Parte de estas expresiones llamadas de ultraderecha es la barbarie del capitalismo. Este, pero Y, por otro lado es la vulgaridad del capitalismo, ¿no? claro, sí. Que, eh, la vulgaridad de los bárbaros termina siendo una imagen, yo creo, lo más gráfica que pueda representar el grado de- de barbarie al que ha llegado este No, sistema, ¿no? incluso, o sea, que
norteamericanos, o sea, Bill Clinton tuvo que renunciar, pedir mil disculpas después que le practicaron sexo oral en la Casa Blanca. Y este otro, que ya es un connotado pedófilo, sigue ahí sentado como si nada. Entonces, eh, incluso dentro de su categorías morales, éticas, yanqui, ¿cierto? Están en total descomposición, porque ya si es pedófilo, no, a, a los norteamericanos que antes se escandalizaban, hoy día lo toman como normal. ¿Eh? No, y Entonces, eso incluso también se ve expresado en la calidad de las dirigencias burguesas, ¿no? claro, Este, porque la emergencia de tipos como Trump, como acá Milei, Bolsonaro en su momento en Brasil, este, eh, lo que está mostrando es que lo- 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 las dirigencias de las burguesías, a nivel de sus cuadros, también están demostrando el declive del sistema, claro. ¿no? Este, porque en realidad, bueno, eh, ahí sí uno, desde el aspecto de ellos, diría, bueno, los chinos, la verdad que están 10 pasos adelante del resto Mm. de la burguesía mundial, ¿no? Porque por lo menos tienen una centralidad política y la llevan adelante, y, y con cierta, te diría hasta solemnidad, porque el capitalismo a nivel mundial ha perdido totalmente, como vos decís, ¿no? Eh, No, por eso es una crisis muy profunda en acá todo mismo, sentido. hace una semana, 2 semanas, fue el primer debate presidencial. 8 candidatos y una pobreza que yo quedé asombrado. No había ninguna idea ahí. Eran acusaciones personales, quién me miró feo, quién me dijo vieja, quién me dijo loca. Eh, una reunión de niños de 10 años de un curso tiene más altura de mira. Es increíble la debacle ideológica, la sustancia. Ujú. No hubo ni uno que tuviera los Sí, no, conceptos. acá ha pasado exactamente lo mismo. Horrible, horrible. ¿Verdad? Acá pasa exactamente lo mismo. Da Son... entre rabia y risa, porque no, Sí, sí, muestra la verdad una crisis en toda la línea, ¿no? No es una crisis solamente económica, política, estructural, sino, o sea, mejor dicho, una crisis estructural que muestra el grado de descomposición cada vez mayor del capitalismo, en todos los sentidos, a nivel de la dirigencia, a nivel de las ideas, o de la falta de ideas, digamos, ¿no? Este, entonces, es un momento muy complicado en el sentido de esto de que hablábamos al principio, de que venimos de recuperarnos de una derrota, pero al mismo tiempo nosotros pensamos que es un momento muy promisorio, para las ideas revolucionarias, las ideas del comunismo, pero hay que creerlo realmente y hay que hacer las cosas que tenemos que hacer, los comunistas, ¿no? Y ahí cabe el no dejarnos desviar ni un tantico así, diría el Che, de nuestras estrategias, de nuestras tácticas, por ningún tipo de canto de sirena que venga de así cualquier es. lado de la burguesía. Quien, Este, quien se reconozca como revolucionario, pero que no dé la lucha frontal contra el oportunismo, las posiciones vacilantes y el reformismo, eh, no va a llegar a ninguna parte, por supuesto. porque primero, o sea, el, el fascista es fascista y
uno sabe cómo se comporta y sabe cuáles son sus objetivos, pero los reformistas y los revisionistas se meten dentro de la clase trabajadora, dentro del pueblo, lo confunden, lo estorban, lo paralizan, lo dividen y en muchos casos también lo entregan al enemigo. Sí, sí, ¿Ya? sí, claro. Entonces, claro, el que se considera revolucionario tiene que dar la pelea frontal, como tú bien dices, ideológica, sin tregua, y a la par construir orgánica, fuerza social, fuerza política y de todo tipo. Compañero, eh, estamos llegando al término de la entrevista. Ha sido una entrevista pero sumamente eh, interesante, educativa, especialmente con respecto a Argentina, que la verdad el objetivo de la entrevista no era solamente atender a la coyuntura, sino que ir un poco más a fondo y ver el origen más histórico, más político, más estructural de la crisis actual, Ujú. que viene hace mucho. eh, Conocer más de fondo al PRT, que en lo personal le guardo un profundo respeto y admiración, eh, y que también quedo con un sinsabor porque me quedan muchas preguntas en el tapete, por factor de tiempo, que sería un abuso continuar. Pero lo quisiera dejar amarrado para una segunda entrevista. eh, a ver en- el desarrollo de la locura de Milei y su séquito, cómo avanza eso. Y, y bueno, agradecerle a usted su paciencia y al PRT por permitir esta entrevista. Bueno, no, primero que es desde ya, todas las veces que nos convoques, vamos a estar, porque para nosotros también es muy importante no solo dar a difundir nuestros pensamientos, nuestros puntos de vista actuales y de nuestra historia, sino también este intercambio que más allá de que en este caso vos en el papel de entrevistador y yo en el de entrevistado, se produce ese intercambio de ideas y de puntos de vista de los aspectos que hacen a las cosas que nos interesan realmente como comunistas, que nos ayuda mucho también. Y por supuesto agradecerte de parte del partido y en forma personal, me he sentido muy cómodo y ha sido una gran experiencia que ojalá podamos repetir, ya lo digo cuando vos dispongas. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, pues vamos a continuar este intercambio, este debate, y ver cómo lo ampliamos, lo enriquecimos. Eh, y bueno, espero que el PRT siga avanzando, como entiendo que lo está haciendo, se está metiendo nuevamente con su eh, ideología, con su propuesta, su programa. Espero que se siga consolidando y reconstruyendo cada vez más. Así lo estamos llevando adelante y bueno, somos muy optimistas, pero muchísimas gracias por los deseos, porque siempre hace falta un empujoncito adicional, siempre viene bien para el ánimo. Muchas Así gracias, que muchas compañero. gracias a vos, Boris. Un gran abrazo para Un vos y abrazo toda para la todos. gente de Chile. Chao. Que estén bien.